gracias a Sara Arcila de Tiempo de Impacto y Cristo para las Naciones. Bienvenidos una vez más a la primera cumbre virtual para líderes cristianos. Hoy me acompaña una mujer increíble, maravillosa, líder cristiana que desde sus 8 años de edad le sirve a Dios a través del ministerio de la adoración. Además de eso, también es conferencista, es empresaria, esposa, mamá de 2 niñas hermosas. Ella actualmente vive en Estados Unidos, en Texas, y se trata de Glenda Álvarez, quien además de eso es la fundadora de Asciende, una conferencia anual para mujeres que tiene como propósito y como fin que estas mujeres puedan encontrar su identidad en Dios. Recientemente ella escribió un libro que se llama El plan de batalla para tu matrimonio y bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema súper relevante para nosotros como líderes cristianos, que en parte es delicado y que yo siento que es muy necesario que lo hablemos, y es cómo poder tener un ministerio de éxito sin que perdamos nuestra vida personal y familiar. Glenda, bienvenida. Estoy feliz de que hagas parte de esta cumbre. Muchas gracias, estoy pero muy contenta de esta oportunidad que me dan. Yo pienso que Dios tiene cosas grandes para todas nosotras y qué excelente que puedan estar tomando este curso para poder equiparse y entrenarse en este tema. Muchas gracias, Glenda, por aceptar esta invitación. Quiero que nos cuentes un poquito más acerca de ti y de tu ministerio. Pues mira, soy casada, tengo casi 14 años de casada, tengo 2 hijas, mi hija mayor tiene 12 años, la pequeña tiene 6 años. Toda mi vida he estado en el ámbito de los negocios, en ministerio también, y pues he tenido el privilegio desde el 2013 de poder hacer o organizar o coordinar conferencias para mujeres, que ha sido una jornada para mí de mucho aprendizaje, de mucho, o sea, de mucho dar, aprender y una oportunidad de parte de Dios para seguir creciendo como persona, y no solamente eso, sino poder avanzar el reino de Dios. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora, las conferencias de mujeres. Obviamente, pues soy esposa, soy mamá y bueno, tú sabes, las mujeres somos ¿no? Multitask. Así es, Glenda. ¿En qué momento de tu vida te diste cuenta que era necesario equilibrar entre el ministerio y la vida personal? Porque yo creo que nos pasa mucho a los líderes cristianos que ese amor, esa pasión por el Señor nos lleva como a entregarnos muchísimo, y entonces debemos ir, digamos, si tenemos un ministerio en la iglesia, lunes, martes, miércoles, jueves, o sea, Sí. es muy demandante. ¿En qué momento de tu vida tú te diste cuenta de que era necesario tener ese equilibrio? Sí, Sara, mira, yo he servido al Señor, nací en un hogar cristiano. Desde los 8 años de edad comencé en el altar tocando el piano, ayudando, recogiendo, limpiando. Siempre estuve en ministerio toda mi vida desde que recuerdo. Y entonces eso era mi vida, ¿no? Pero cuando me casé, empecé bueno, todo el matrimonio no es fácil, empecé a aprender muchas cosas, a tropezarme con muchas cosas, pero en ese entonces comenzamos mi esposo y yo a servir en un ministerio de evangelismo de la ciudad, aquí de nuestra iglesia local, a donde asistimos, y ahí fue donde me empecé a servir con mucha pasión, bueno, siempre con todo mi corazón, pero yo abrí un negocio aquí en Estados Unidos de ropa, y también tuve un salón de belleza. Entonces tuve ese negocio por 10 años, y creo que me di cuenta, yo creo al principio como a los 2, 3 años, que estaba muy emocionada, pero también estaba muy enfocada en lo que era el negocio, el ministerio, y empecé a notar que empecé a descuidar mi casa, empecé a descuidar mi persona, y creo que eso es algo muy delicado porque es una línea muy fina donde podemos perdernos muy rápido, y donde si no tomamos decisiones correctas podemos hasta perder nuestra familia y perder nuestro matrimonio. ¿Cómo darnos cuenta si estamos cayendo de pronto en ese error de dejar a un lado la vida personal y familiar? ¿Cómo identificarlo? Porque yo creo que muchas veces en medio de esos afanes y esas ocupaciones ni siquiera pensamos en eso. Entonces, ¿qué podríamos decirle hoy a las personas que nos ven? ¿Qué checklist podríamos hacer de cosas para uno decir, ojo aquí, si estamos haciendo esto, porque posiblemente estamos cayendo en este error?
Mira, yo en lo personal, lo que yo te puedo decir de mi experiencia es que de pronto podemos sentirnos quizá estancados en el llamado de Dios y por eso es importante que reconozcamos las temporadas donde estamos. Si nosotros no reconocemos las temporadas, entonces podemos también perdernos o podemos adelantarnos a algo que todavía no es o podemos quedarnos retrasados y no estar en el momentum de Dios, ¿no? Entonces, muchas veces nos estancamos en algo y sentimos que ya no estamos produciendo, nos sentimos frustrados, nos sentimos como que no avanzamos, no estamos dando fruto, no estamos produciendo. Y para mí eso fue como una señal, una alerta que me dijo, Glenda, o sea, hay que revisar, hay que evaluarte y ver si realmente, cómo están las prioridades y organizar esas prioridades porque me di cuenta que ya no estaba siendo efectiva. Yo pienso que cuando comenzamos a notar de que no estamos siendo esas personas efectivas como debemos de serlo, nos vamos a perder, nos vamos a estancar y nos vamos a frustrar, no va a haber progreso, no va a haber avance. Eso fue en mi experiencia personal. ¿Cuáles crees tú que son esas consecuencias de que un líder cristiano descuide y deje a un lado como esa vida personal y familiar? Las consecuencias precisamente pues es eso, ¿no? Que entramos en una frustración, descuidamos nuestra persona, descuidamos nuestro hogar, nuestro matrimonio y eso es lo que ocurre cuando, de nuevo te digo, las prioridades no están en orden. Para mí eso fue algo bien importante porque yo tuve que entender, desde pequeña yo supe que había un llamado fuerte en mi vida. Yo creo que todos nosotros sabemos que todos tenemos, Dios nos ha llamado para algo específico, ¿verdad? Y yo sentía que yo tenía un llamado desde pequeña, eh, quizá no sabía exactamente qué, pero sentía ese llamado. A veces nos confundimos y cuando yo me casé sentí ese llamado aún más fuerte, más marcado, pero creo que me confundí en cuanto a las prioridades. Entonces empecé a poner con más importancia otras cosas antes que mi esposo, antes que mi hogar, antes que la calidad de tiempo que le daba a mi esposo. Y creo que ahí fue donde me perdí al principio. Y nosotros tenemos que entender que nuestro primer ministerio, como por ejemplo mujeres, comienza en nuestra casa, comienza en nuestro hogar. Y tenemos que saber cómo equilibrar eso, porque a veces nos podemos perder y entonces eso va a ser un caos. Como te digo, podemos perder hasta nuestra familia y eso es un precio es muy horrible, ¿no? Es esa consecuencia. Me gusta mucho eso que dices, que el ministerio es como el ministerio principal que Dios nos da, es la familia. Yo creo que de ahí nos basamos para entonces intentar reorganizar esas prioridades. ¿Cómo crees tú que encontraste ese equilibrio en tu vida? Honestamente, no, a veces no es fácil y a veces lamentablemente nos damos cuenta con los topes en la vida o los obstáculos, ¿no? Cuando se nos vienen todas estas cosas y entramos en un estado de tanta frustración y decimos, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Por qué no progreso? ¿Por qué el ministerio no avanza o la organización o el negocio, etcétera? Pero ahí es donde es nuestra oportunidad para que Dios hable en nuestro corazón y nos enseñe. Pienso que es bien importante que nos tomemos todo el tiempo, que vayamos de la mano de Dios porque Él nos va a dar la instrucción. Quizá no te dé la instrucción exactamente o un blueprint o unas instrucciones específicas, pero muchas veces te la va a dar, muchas veces no. Pero es importante que estemos buscando siempre su corazón, su instrucción, porque Él nos va a guiar, ¿no? Entonces, para mí lo que me ayudó mucho fue hacer mi tiempo, ese tiempo específico para estar en su presencia. Creo que cuando lo buscamos a Él, primero la palabra de Dios dice que todo viene añadido. Entonces, para mí fue muy importante reconocer que cómo organizar mis prioridades, pero empezar en la oración, porque ahí es donde Dios iba a darme claridad, a darme una mejor visión. Y ahí es donde el punto donde yo sabía que tenía que vivir en ese orden de Dios, en esa obediencia, porque en la obediencia hay bendición, ¿no? En la obediencia no, a veces vivimos en tanto caos, en todas las cosas, queremos hacerlo todo, pero no logramos nada. Y muchas veces estamos tan ocupados que confundimos el estar ocupado con el ser productivo, pero ser ocupado muchas veces no quiere decir que eres productivo. Entonces, para mí era importante buscar primero el corazón de Dios y decir, Señor, estoy bien, estoy correcto en esto,
Y eso fue lo que me ha ayudado para mí. Hasta el día de hoy, todo el tiempo es mi prioridad, es mi tiempo con Dios, buscarlo primero a Él y yo, es como una brújula, ¿no? Él te va a ir diciendo, oye, estás en esto, hay que alinear esto, hay que corregir el otro. Y yo creo que de ahí es mi punto de partida. Es tremendo lo que dices porque yo creo que muchas veces nos pasa en el ministerio que estamos dedicando mucho tiempo a ese ministerio, a ese proyecto, y aún eso nos puede hacer descuidar nuestra vida espiritual y nuestra relación Así con es. Dios, porque creemos que va directamente relacionado y sí, le podemos estar sirviendo a Él, pero cuando descuidamos esa área espiritual, pues yo creo que lo perdemos todo porque dice la palabra que apartados de Él nada podemos hacer. Glenda, ¿cuáles crees tú que deben ser esas prioridades de nosotros como líderes cristianos y cómo las debemos reorganizar según la palabra de Dios? Mira, la Biblia dice que busquemos a Dios con todo nuestro corazón, que lo amemos con toda nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas, con todo de nosotros. Y no sé, te digo, a veces nos perdemos en tantas cosas que queremos hacer. Sí, claro, sentimos el llamado y queremos hacer tantas cosas, pero tú lo dijiste, sin Él, como dice la palabra, sin Él nada podemos hacer. Sí descuidamos a veces la parte espiritual y cuando lo descuidamos empezamos a enfriarnos espiritualmente, comenzamos a, como que es como que si la vista se te comienza a nublar. Entonces entramos, a mí me sucedió eso, me empecé a confundir, no sabía que realmente, yo sabía que Dios me había llamado para algo, pero comencé a confundirme, no sabía si estaba haciendo lo correcto, no sabía qué ruta tomar, qué decisiones tomar. Y para mí fue bien importante reconectarme con Dios y saber que Él es mi fuente, que Él es nuestra fuente y de ahí proviene todo, todo, absolutamente. El momento que yo descuidaba mi relación con Él y las prioridades se ponían en desorden, yo veía un caos. Y una cosa que aprendí, Sara, te lo voy a comentar aquí, es que tenemos, como te digo, que reconocer las temporadas. Hubo una etapa de mi vida donde estaba en tanto caos, tanta frustración con el negocio, el matrimonio, mis hijas, el ministerio, todas estas cosas que hubo un tiempo que yo le dije a Dios, ya no puedo más, no sé cómo equilibrar esto, no sé cómo ser una excelente mamá, no sé cómo ser una buena esposa, no sé cómo dirigir el ministerio, ¿cómo le hago? Y en esa etapa de mi vida yo recuerdo que el Señor me dijo que tenía que como que bajar la velocidad un poco y tenía que ponerle atención a mi casa. Cuando tú comienzas a descuidar tu hogar, tu esposo, tu familia, todo se va a enfriar. Y entonces no vas a poder ser productivo en ministerio, no vas a poder producir fruto en nada de lo exterior, ni en negocio, ni nada, porque has descuidado algo. O quizá mucha gente es efectiva y es exitosa en los negocios, pero se descuida algo, ¿me explico? Entonces para mí en ese tiempo Dios me dijo que tenía que dejar un momento la iglesia, porque muchas veces ponía la iglesia y ponía todos los grupos y los estudios, todo ponía antes que mi esposo, lamentablemente, y el tiempo de calidad con mis hijas y mi esposo. Y en ese momento fue que yo entendí que Dios me estaba diciendo que yo debía de corregir esa área en mi vida. Y cuando comencé a hacer eso, hubo mucha restauración en mi matrimonio, se fortaleció, el Señor comenzó a enseñarnos muchas cosas juntos. Y para mí eso fue el tener un hogar sólido, un hogar fuerte que esté fundado en la roca que es Jesús, para entonces tú puedas producir fuera de tu casa. Y me parece súper importante porque cuando leemos en la palabra de Dios, creo que en Timoteo, que salen como los requisitos de los líderes, uno de ellos es que sepa gobernar bien su casa, o sea, cómo Así pretendemos es. muchas veces gobernar bien el ministerio, el discipulado y no sé qué, pero en la casa estar mal o dejarla a un lado. Y también me parece muy importante lo que dijiste de identificar en qué temporada de la vida estamos y qué es lo que nos está pidiendo Dios como prioridad hoy, porque no es lo mismo, yo también soy casada y cuando estaba soltera yo me acuerdo que yo servía, mejor dicho, en todo, también cantaba la alabanza, daba clase a los niños, hacía las cosas audiovisuales de la iglesia, iba al grupo de jóvenes, o sea, todo, pero realmente tenía tiempo de soltería, como dice la palabra, para servirle al Señor y estar dedicada a sus cosas. Sí. Ahora,
Con mi esposo, pues también obviamente le servimos al Señor y todo eso, pero es reconocer que primero debe estar también el hogar. Y créeme que nos pasó un par de veces que lo mismo, o sea, que por temas de ministerio descuidábamos también nuestra relación y ahí está Dios también para jalarnos un poquito las orejas en ese sentido. Sí, Según tu correcto. experiencia, Glenda, ¿qué consejos nos puedes dar para tener ese ministerio andando, pero sin descuidar esta otra parte tan importante? Pues para mí sería que alimentemos nuestra relación con Dios constantemente. Aparte de eso, que es lo primordial, primero no descuidar eso, pero nunca. Yo noto en mi vida y en mi experiencia personal que cuando descuido eso, yo comienzo a ver cómo todo se comienza a decaer, comienza a decaer todo. Eso, pues equiparnos, ¿no? Seguir aprendiendo, seguir estudiando su palabra, seguir entrenándonos con cursos como este y para poder avanzar, para poder seguir dando ese fruto, porque hay mucho que tenemos que dar, Sara. Dentro de nosotros Dios ha puesto una semilla y quizá si tú estás viendo este video, Dios te ha llamado a ti para hacer algo grande o mediano, pequeño, no importa, algún llamado, pero hay una semilla que está dentro de cada uno de nosotros para germinar, para producir, para dar fruto. Y eso es algo poderosísimo que todos tenemos, pero es importante que sepamos, conozcamos nuestras prioridades, como conozcamos el orden y no nos salgamos de ese orden, porque cuando nos salimos de ese orden, entonces estamos dando acceso para que el enemigo o para que el desorden venga a traer caos, ya sea nuestra persona o nuestra familia o nuestro hogar, ministerio, organización, cualquier cosa en la área donde tú estés. Sí. Eh, ¿Qué consejos y qué le podríamos decir a esos líderes cristianos que su familia todavía no conocen al Señor, que no se han acercado a Él y quizás sientan oposición en esa parte familiar para seguir como ese llamado? O sea, ¿qué hacer en esos casos donde tu propia casa, tu propio esposo muchas veces, o esposa, o tu propia familia no te apoya en el ministerio? Sara, el evangelio, la Biblia dice que para mucha gente lo del evangelio suena como locura y mucha gente no lo va a entender. Me ha pasado a mí, me pasó también a mí. Yo vengo de un hogar donde mi padre no me apoyó en ministerio, no me apoyó en nada de eso. Y yo amo a mi papá con todo mi corazón, él es mi padre, pero, o sea, muchas veces no vas a tener ese apoyo, pero vas a sentir el llamado tan fuerte dentro de ti. No podemos abandonar ese llamado que Dios nos ha dado. Al contrario, es bien importante la obediencia, pero que sepas que aunque se ponga, aunque sea muy difícil de que la gente lo entienda o no te comprenda, no tengas el apoyo, que tú conozcas, tengas esa perspectiva correcta, que tú estés hoy más que nunca firme, tomado de la mano de Dios y que sepas que nada es imposible para Él, que así es difícil, a veces no tenemos ni cómo, no sabemos cómo le vamos a hacer, no tenemos los recursos, no tenemos el apoyo, nuestra familia no nos apoya, piensa que estamos locos, ¿no? Pero cuando tú obedeces la voz de Dios, Él te va a dar lo que tú necesitas, te va a dar, de Él viene el apoyo, de Él vienen los recursos y nosotros tenemos que estar tan convencidos de eso. Tiene que ser algo fuerte dentro de nosotros porque eso es lo que te va a dar una aceleración en tu vida, te va a llevar a esos niveles mayores, porque si tú le crees a Dios, ahí es donde, ahí es donde Dios comienza a como acelerarte, ¿no? Y a llevarte con pasos gigantes, pero hay que escuchar, yo pienso que hay que seguir el llamado de Dios, hay que obedecer el llamado de Él, porque sea más fuerte. Yo sé que es más fuerte en las personas que lo están escuchando, pero aunque no tengas ese apoyo, pues respaldarnos en la palabra, respaldarnos en lo que Él dice de nosotros, y lo vemos en todos los generales tremendos en la Biblia, personas, hombres de Dios, mujeres de Dios que Dios usó y levantó, y vemos cómo ellos, a pesar de que no tuvieron ese apoyo, pero el Señor los apoyó, los levantó, los promocionó en su tiempo. Y yo creo que también serviría ser luz y sal y tratar con mucho amor a nuestros familiares, también separar ese tiempo para dedicarles porque no conocen al Señor, entonces te ven toda la semana en la iglesia,
pues menos que como que se quieren acercar. Entonces creo que también sería mucho como cómo tú los tratas, cómo tú eres luz en tu Sí. casa. Y sabes, déjame, olvidé decirte esto, que tiene mucho que ver el ejemplo. La palabra de Dios dice muchas veces que va a ser por tus acciones, no tanto por tus palabras, lo que le dices, sino por el ejemplo, por cómo vives, cómo te expresas, cómo eres. O sea, vives en una vida de compasión, de amor, en el amor en Dios, de ser generoso. Todas esas cosas tienen mucho que ver porque tus acciones, ese es precisamente el testimonio que tú le vas a dar a estas personas. Muchos van a venir no precisamente porque escucharon algo que dijiste, sino por tus acciones, por cómo tú eres. Bien importante. Sí, y me llama mucho la atención ese versículo que dice que y harán discípulos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en los confines de la tierra, porque mira el orden, o sea, les decía primero como en casa, a veces es como que Sí, queremos que nos den una profecía, irás a las naciones, te sí, extenderás, y gloria a Dios por eso, y si lo tienes, ese llamado, hazlo, pero también es ese llamado a hacerlo desde sí. casa y luego extenderte, porque también dice la palabra que si somos fieles en lo poco, Él nos irá poniendo en lo mucho, y creo que también tiene que ver con esto. Claro, sí. Sí, Glenda, y ahora, ¿qué decirle a esas otras personitas como pastores y líderes que nos pueden estar viendo y obviamente que cada iglesia, cada ministerio necesita y requiere personas comprometidas, pero qué decirle a estas personas que de pronto regañan a alguien cuando tienen algo, digamos, un viaje en familia, no pueden ir? Es que te lo expreso porque tuve un caso, exactamente, mi esposo y yo estábamos sirviendo y entonces era nuestro aniversario y mi Ujú. esposo me quiso invitar a cenar el día de nuestro aniversario, pero ese día había una reunión que se hacía todos los lunes. Y pues claro, nosotros estábamos allí todos los lunes. Obviamente avisamos que ese día pues teníamos nuestra cena de aniversario, que cualquier cosa pues estábamos bien pendientes, pero mientras estábamos como cenando, nos llaman y en verdad con un tono bastante brusco nos dicen nada de celebrar, se vienen ya, ¿dónde están? El pastor está furioso, bueno, y literalmente nosotros como por obediencia y sujeción salimos corriendo, allá estuvimos, pero hoy decimos qué teso fue esto y todo ese tiempo que estuvimos de pronto allí fue así, bastante absorbente. ¿Qué decirle a la otra cara de la moneda, a esos líderes que nos están viendo, a esos pastores que de pronto quieren retener un poquito a las personas? Es que pienso que hay un equilibrio para todo, como te digo, yo he visto de todo, he estado en un altar desde que estaba pequeñita ahí, entonces uno se da cuenta de muchas cosas, ve muchas cosas, escucha muchas cosas y sí he visto muchos casos también así, pero pienso que es importante que mantengamos el equilibrio. Como líderes tenemos que también, obviamente queremos excelencia, queremos un equipo que esté ahí, que apoye y todo, pero tenemos que tener bien definido, por ejemplo, yo pienso en las juntas, lo que, o sea, en lo que vas a apoyar, en lo que se requiere, las expectativas y todo eso, pero también tenemos que ser flexibles a que no descuidemos la familia, como líderes que veamos esa parte también de que las personas que están en el liderazgo no descuiden sus familias. Y te lo digo por mi pastor, asisto a una iglesia de más de 20,000 miembros aquí en la ciudad de San Antonio, Texas, y hemos aprendido de nuestro pastor que él siempre está muy pro todo a la familia, a que no se descuide la familia, y yo estuve trabajando en el ministerio por 10 años también, y eso era algo que veíamos, el pastor siempre nos apoyaba, los líderes siempre nos apoyaban en todo lo que fuera, sería de la familia. Entonces, creo que hay que ser un poco abiertos en esa parte, pero con equilibrio. Sí, obviamente porque necesitamos líderes comprometidos, líderes excelentes, líderes que cumplan su palabra, líderes que se pongan, como se dice acá en Colombia, la camiseta, o sea, que estén Sí, sí, listos y sí. preparados para hacerlo, pero necesitamos también ese equilibrio porque finalmente la familia es el propósito de Dios y creo que
Hay un dicho que yo había escuchado antes que dice que si el diablo no puede sacarte de la iglesia, te encierra en ella. Y es Mm, bastante como sí, es eh, cierto, complicado es este. cierto. Sí, siento que es así. Quiero, Glenda, que nos cuentes un poquito acerca de tu libro. Justamente acabas de lanzar un libro, El plan de batalla para tu matrimonio, que tiene mucho que ver con esto que también estamos hablando. Cuéntanos un poquito de qué se trata, qué podemos encontrar allí. El libro es básicamente el testimonio de cómo Dios restauró mi matrimonio, ¿no? En las primeras etapas fueron muy difíciles y es un libro de esperanza, de restauración en el matrimonio. Y cuento, una parte del libro trata de lo que me pasó a mí antes de casarme. Yo estuve a punto de casarme con un hijo de pastor, con otra persona, y de pronto se rompió esa relación y caí en depresión, en todas estas cosas, ¿no? Emociones que te atrapan. Y eso tuvo mucho que ver al momento de que yo me caso ahora con mi esposo y nos traemos como todas estas maletas de emociones, de dolor, de, eh, de experiencias del pasado que te empiezan a afectar en el ahora. Entonces, es básicamente un libro de cómo identificar los enemigos que quieren destruir tu matrimonio, cuáles son los roles de la mujer, todas estas cosas que habla sobre cómo podemos restaurar le puse el plan de batalla también de matrimonio porque eso es lo que yo aprendí en Dios para que cómo Dios pudiera restaurar esa relación que se estaba fracturando. Iba directo al fracaso y de verdad que eso hubiera sido un divorcio total. Así que Dios es bueno, Dios es maravilloso. Él tiene restauración para todo, Él es restauración y en esto nada más es un testimonio de lo que pasó en mi vida, es la historia de cómo Dios lo hizo y cómo puede ayudar a muchas mujeres que quizás están pasando por lo mismo en su vida porque batallan con sus emociones, con su persona, sus pensamientos, pero hay una solución y ahí es donde entro en esa explicación en el libro. Quiero que nos cuentes también cómo nace Asciende y de qué se trata también este proyecto. Tuve la oportunidad en el 2013 de empezar a organizar o a coordinar las conferencias anuales en mi iglesia y fue una bendición grandísima. Estuve desde el 2013 ayudando y organizando todo eso. Y creo que eso fue una oportunidad para mí porque yo he estado más bien en el ámbito de la música toda mi vida. Yo pensé que esa era el área donde Dios me estaba llamando. Toco el piano, como te digo, soy adoradora, soy salmista, saqué un disco, entonces estuve mucho en el mundo de la música, pero nunca me imaginé que Dios me iba a dar la oportunidad de enseñar, de compartir y de todo esto, de escribir libros, y entonces Dios creo que abrió una puerta en esa parte de enseñar, de equipar, de entrenar a la mujer del día de hoy de nuestra generación y ha sido una bendición maravillosa para mi vida, de verdad. Así que nació así, organizando esas conferencias. Luego Dios me dio la oportunidad de seguirlo haciendo, de abrir el ministerio, de comenzar este ministerio para poder impactar la mujer de nuestra generación, ya sea aquí en la ciudad y en otros países. Sí, qué bueno. Así que cualquier pastor, líder que nos esté viendo de otra ciudad, de otro país, Asciende es muy buena conferencia para equipar a todas las mujeres en esa identidad, en ese propósito de vida. ¿Cómo pueden ponerse las personas en contacto contigo? ¿Cómo podemos adquirir ese libro también? El libro está disponible en Amazon, así que ahí pueden adquirir este libro, El plan de batalla para tu matrimonio. Y pues pueden también encontrarme ahí en la página de internet, es www.glendaalvarez.com y en las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, como Glenda Álvarez TV. Glenda, yo quisiera hacerte otra pregunta. Tú hablas que también tú eres empresaria y estamos hablando únicamente en este momento como de ministerio y familia, pero ¿cómo también aprender a equilibrar entre ser empresario y tener ministerio? Porque muchas veces los líderes pensamos que si es ministerio, solo nos podemos dedicar al ministerio. ¿Cómo emprender y ser líder cristiano y tener un ministerio exitoso al mismo tiempo?
Mira, no es imposible, pero es posible. O sea, no es imposible, pero se puede hacer, nada más que podemos caer en la trampa y en el error de perdernos. Y por eso es que yo te digo que para mí fue esencial y fue tan importante apegarme al corazón de Dios, al oído de Dios, al latir de su corazón, porque ahí está su instrucción. Cuando nosotros llevamos una vida íntima y no descuidamos nuestra relación con Dios, vamos a darnos cuenta de que todo va a comenzar a fluir y a fluir. Em, Empecé en el ministerio, pero también estaba a la vez abrí ese negocio, pero para mí fue como un aprender. Dios comenzó a enseñarme muchas cosas de cómo operaba el mundo de los negocios, cómo opera el mundo de los negocios, porque Dios siempre te va a poner en un lugar tipo como una incubadora, ¿no? Una incubadora donde Dios te va a estar como casi protegiendo de algo, pero a la vez enseñándote algo, porque va a llegar el momento donde Él te va a llevar a un lugar más público o donde vas a tener más influencia, más efecto, pero es importante que primero tú conozcas, saber, o cómo te puedo explicar, que tú sepas cómo administrar bien el ahorita, lo poquito que tú tienes. La Biblia dice eso, que si somos buenos administradores o mayordomos de lo poco que tenemos, entonces Dios nos va a dar más. Y eso comencé a notarlo mucho en el negocio y en el ministerio. Comencé pequeñito, pequeñito, pero comencé a ver de que si yo administraba correctamente eso bien y lo balanceaba bien, ahora no tenemos que ser super mujer, no tenemos que ser un super hombre para tener todo bien equilibrado. Obviamente a veces te vas a cansar, va a ser exhausto, pero sí se puede y hay maneras de hacerlo, hay formas de hacerlo y Dios quiere darnos esas estrategias y si le preguntamos a Él, Él también nos va a guiar, nos va a enseñar y nos va a poner y conectar con personas correctas, con conexiones que son divinas y nos van a ayudar a acelerarnos y a llevarnos a ese próximo nivel. Así es. Glenda, para los que somos casados, líderes cristianos casados, ¿tú crees que el ministerio de mi esposo y mi ministerio deben ir alineados? ¿Tú qué piensas de esto? Totalmente, claro que sí, claro que sí. Mi esposo y yo, bueno, mi esposo es un hombre empresario, él toda la vida le han encantado los negocios, él tiene su empresa y por mi lado yo vengo de una familia de comercio, de ventas, de negocios, pero al principio yo estaba un poco confundida de eso porque mi esposo no estaba en ministerio en lo absoluto. Entonces yo pensé, bueno, él no fue llamado, fui llamada yo, pero realmente somos uno, en matrimonio somos una sola carne y quizá mi esposo no se le había sido como revelado, no sé cómo expresártelo, pero cuando comencé a buscar a Dios sobre esto, Dios comenzó a darme el panorama. Comencé a orar sobre ese llamado que Dios había puesto en mí, pero yo comencé a preguntarle a Dios, ¿qué pasa con mi esposo? Y yo entendí que era un llamado que Dios nos estaba dando a los dos. Entonces, eventualmente, todo lo platico en el libro, todo lo escribo en el libro. Cuando yo me convertí en esa mujer de oración, en buscar al Señor primero, buscar su dirección, Dios comenzó a activar a mi esposo en esas áreas donde quizá él todavía no sabía o no conocía, porque él era recién convertido cuando nos casamos. Él tenía apenas 2 años, 1 año y medio de cristiano, así que estaba muy nuevo en las cosas de Dios, pero Dios es bueno. Si buscamos su instrucción y su corazón, Dios te va a acelerar, Dios te va a dar ese empujón que necesitamos y nos va a mostrar, nos va a dar la perspectiva correcta, el panorama que necesitamos ver y es extraordinario cuando estás de la mano de Dios. Sí, es bien bonito cuando nos podemos alinear porque mejor son dos que uno, dice la palabra también, y es bien, bien importante esto. Glenda, me queda muy claro que el equilibrio en la vida cristiana no es como llenar todas las áreas al mismo tiempo, a lo máximo que podamos, quedar exhaustos a nivel ministerial, a nivel familiar, a nivel todo, sino que el equilibrio es poder enfocarnos en esas prioridades de Dios para este tiempo que estamos viviendo de nuestras vidas y por eso necesitamos estar cerquita de Él, escuchando su voz, escuchando su dirección, escuchando en qué quiere que nos enfoquemos en este momento de nuestras vidas. Y sí o sí, también me queda muy claro que hay que reordenar esas prioridades, teniéndolo a Él siempre, siempre, siempre como prioridad, aún por encima del ministerio está Dios. Uh-huh. Y aún por encima del ministerio está
nuestra familia sin dejar de ser excelente en lo que hacemos para Dios. Estoy muy agradecida contigo que nos hayas acompañado aquí en la cumbre y bueno, no, que darte muchas gracias por hacer parte y por compartir tu experiencia con nosotros. Quedo muy antojada también de leer tu libro, me imagino que muchos también, así que ya sabemos que lo podemos encontrar en Amazon y recuérdanos tus redes sociales también para que podamos seguirte. Las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, pueden encontrarme como Glenda Álvarez TV y la página de internet www.glendaalvarez.com. Y vayan a ver de qué se trata un poquito más Asciende, por si también lo quieren tener en sus ciudades. Glenda, muchas gracias y bueno, gracias. Que Dios te bendiga y siga usando ese ministerio tan lindo que te ha regalado. Muchas gracias, un placer estar contigo, Sara. Bueno, nos vemos entonces en una próxima entrevista. Esta cumbre llega a ti gracias a Sara Arcila de Tiempo de Impacto y Cristo para las Naciones.